está con su fuerza en cada uno de nosotros. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera, si ya lo encontraron, decimos amén. Dice así, lo leo primeramente y luego ustedes en conjunto. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. Ahora ustedes. A ver, Romanos 12, 4 al 5. Así es. Todos, dice, miembros los unos de los otros. ¿Pero en dónde? Dice, en Jesucristo nuestro Salvador. De manera que para hacer unidad, de manera que para hacer interconexión, de manera que para ser recíprocos, de manera que para tener mutualidad, nosotros necesitamos de Cristo. Y Él es quien nos va a unir. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestra cabeza. Vamos a orar para que cada uno de nosotros cumpla la función para lo cual nosotros fuimos llamados. Porque nosotros estamos aquí no por la casualidad. También estamos aquí no para estar sentados. Estamos aquí porque fuimos llamados. Estamos aquí porque el Señor nos tiene a cada uno de nosotros un trabajo, un plan. Y ese plan para cada uno de nosotros va a servir para todos. ¿Por qué? Porque todos somos una unidad en Cristo. Eso lo debemos tener presente. Estamos unidos en Cristo y Jesucristo es nuestra cabeza y a Él es al que nosotros obedecemos. Él es nuestro dueño y Señor. Vamos a orar en esos momentos. Señor y Padre Celestial, en este momento, Señor, te estoy pidiendo que unjas, Señor, mis labios con tu palabra. Que te sirvas, Señor, de este vaso, Señor, que es inútil, Señor, sin tu presencia. Que es inútil, Señor, sin tu palabra. Que es inútil, Señor, sin el poder de tu Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, lo que te pido es que sea útil, Señor, para que tu pueblo que está, Señor, aquí en este momento y viéndonos igual, Señor, en la red, sea tocado por ti. Para que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Para que tu palabra, Señor, sea bendición en la vida de los que estamos aquí y en la vida de los que nos están mirando en otro lugar. Que el poder de tu palabra, Señor, cambie. Que el poder de tu palabra transforme. Que el poder de tu palabra, Señor, una a cada uno de nosotros como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Y trabajaremos, Señor, unidos a tu servicio, con un solo propósito,
con una sola meta y con el poder y autoridad que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Nos dice el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34, gracias, y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es importante, hermano, el amor. Todos los miembros tienen una misma función. Es decir, todos nosotros tenemos un solo propósito, una sola meta. Y ese propósito, ¿sí?, nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Aunque cada uno de nosotros trabajemos en distintos lugares, o como comúnmente se dice, trabajemos en distintas trincheras. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero hay un enemigo, ¿sí?, que quiere destruir, ¿sí?, a la iglesia, que quiere destruir a los hijos y que no quiere que nosotros como hijos seamos bendecidos, que no quiere que nosotros como hijos seamos bendecidos en nuestra familia, que nosotros como hijos seamos bendecidos en nuestra iglesia, que nosotros como hijos seamos bendecidos igual como pastores, porque cada uno de nosotros hemos recibido el llamado. Pero cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, y Él anduvo con ellos, enseñándoles la palabra, y ellos aprendiendo, ¿sí?, cada uno de ellos fueron llamados para ser instruidos. Y nosotros igualmente estamos siendo instruidos. Pero así como esos discípulos fueron llamados para ser instruidos, tuvo que haber un momento en que ellos pusieran en práctica lo que habían aprendido. Así también nosotros, cada uno de nosotros como familias formamos parte de una iglesia y la palabra se nos predica. ¿Y para qué se nos predica? Para que nosotros seamos formados. Cuando el Señor Jesucristo se iba, llamó a sus discípulos y les dijo que Él tenía que irse, pero que Él se iba, pero iba a venir sobre ellos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ellos tenían que estar juntos, no dice separados, sino unidos. Y unidos significa estar, ¿sí?, aquí el grupo de hermanos que estamos, pero no tan solo aquí, sino también en el corazón y en la mente. Porque en el corazón y en la mente de los discípulos estaba el deseo de que se manifestara el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestra mente y en nuestro corazón, porque también nosotros fuimos llamados, también nosotros somos discípulos, ¿sí? Entonces, que en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar igual ese deseo, que en cada uno de nosotros que fuimos llamados se manifieste el poder del Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos une. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos cambia nuestra manera de pensar. Y no pensamos como de manera individual o no somos unilaterales, sino que somos familiares. Somos una sola unidad. Y a eso nos ha llamado Jesucristo, a ser uno. ¿Sí? Entiéndelo, tú no eres independiente, no hay un pastor independiente, no hay un ministro independiente, tú formas el cuerpo de Cristo. Tú no eres igual un creyente o un miembro de una congregación independiente,
tú formas la iglesia, tú eres su hijo, no nada más otro es su hijo, sino todos nosotros fuimos llamados. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere que se cumpla en nosotros esa bendición de tener el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando desciende el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, nosotros vemos a Pedro que predica el mensaje y muchos reciben a Jesucristo como su Salvador. Si nosotros entendemos eso, entonces la gente nos verá que somos distintos, como vieron a este grupo de discípulos, ¿sí? Ellos vieron que hablaban en otras lenguas y se maravillaron porque veían que el fuego descendía sobre ese lugar. Así que la gente que está aquí a nuestro alrededor igual va a ver que el fuego de Dios desciende sobre nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos lo deseamos? Yo lo deseo. Yo lo quiero. ¿Por qué? Porque hay un mundo necesitado que necesita de este amor, que necesita de esta bendición que es Dios, que es el poder de Dios. Por eso cuando nosotros definimos la palabra los unos a los otros, nos habla de unidad. Hermanos, estamos unidos en Cristo. Hermanos, en nosotros no hay diferencias. Olvídense de las diferencias. Nosotros somos un solo pensamiento. Nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros somos, ¿sí?, el pueblo de Dios. ¿Y quién es Dios? Nos dice la palabra: Dios es amor, Dios es bendición, Dios es misericordia. Y si Dios está en nosotros, entonces nosotros también somos amor. Entonces nosotros también somos bendición. Entonces en nosotros también debe haber misericordia. Pero no lo hemos entendido en ocasiones. Dijimos al inicio, necesitamos, ¿sí?, grano con grano formar un edificio. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿sí?, pensamos en el aceite que viene del cielo. Y cuando pensamos igual en esto, pensamos en un vaso que está vacío, pero que se puede llenar. Y hay dos formas de llenarlo. Podemos llenarlo gota a gota. Pero cuando nosotros llenamos un vaso gota a gota, esperamos demasiado a que se llene. Si estas gotas fueran bendición para su pueblo, entonces nosotros como vasos estaríamos dando igual bendiciones gota a gota. Quiero decirte que desafortunadamente así pensamos nosotros y damos las cosas gota a gota. Dios no quiere que nos llenemos gota a gota. Dios quiere que descienda el poder como un chorro sobre nosotros que somos vasos útiles en las manos de Dios. Y quiere que estos vasos, al ser llenados, porque cuando nosotros vamos a la llave y abrimos la llave y ponemos el vaso, hay veces no nos da tiempo ni de cerrar la llave. ¿Por qué? Porque el vaso se llena demasiado rápido y ¿qué pasa? Se desparrama. Quiere decir que hay suficiente, que aparte de suficiente, que el vaso rebosa, que el vaso está lleno. ¿Para qué? Para que no tan solo satisfaga la sed de una sola persona, sino satisfaga la sed de muchas personas. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Que no nos llenemos gota a gota, sino nos desparramemos. Para eso nos dio su Espíritu Santo.
Nos dice la bendita palabra del Señor que el amor de Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este amor inunde todos los corazones. Y esa es nuestra función como iglesia. Para eso estamos aquí, para amarnos unos a otros y para inundar todos los corazones del amor de Dios. Por eso la iglesia primitiva vivía en esa unidad, llena del poder del Espíritu Santo. Así que en este momento, si no vamos a pensar en ser personas que nos llenemos gota a gota, diría en personas que no damos todo lo que tenemos, porque no hemos entendido que si nosotros le damos a Dios todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, entonces Dios nos bendice, y entonces Dios bendice a nuestros hijos, y entonces Dios bendice a nuestra familia, y entonces Dios bendice a nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿No es eso? Es bendición. Entonces la palabra, ¿sí?, los unos a los otros significa unidad. Quiere decir que todos somos uno. Y que en todos nosotros está un solo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Para qué fuimos llamados nosotros? Para predicar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? La felicidad en el hombre. Porque todos nosotros necesitamos felicidad. Porque muchos de nosotros tenemos problemas. Porque a muchos de nosotros nos falta sanidad. Porque a muchos de nosotros nos falta felicidad en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque a muchos de nosotros nos falta felicidad en la iglesia. Hay veces en la iglesia igual estamos divididos, así como en la familia. Y de eso no se trata. Se trata que estemos unidos. Se trata de ser felices. Se trata que seamos una sola familia. Cuando una familia tiene un solo propósito y todos cumplen ese propósito de parte de Dios, esa familia es feliz. Puedo asegurártelo. Cuando tenemos a Dios, a Jesucristo como centro de nuestra familia, todos los que formamos esa familia somos felices. Aunque cada uno de nosotros viva diferentes circunstancias o haya vivido diferentes circunstancias, Dios sana las heridas. Si tú estás herido, el Señor en esta mañana te quiere sanar. Si tú estás dividido, el Señor en esta mañana te quiere unir. Quiere unir esas partes que están esparcidas en un solo vaso, en una sola familia, en una sola iglesia. Dice también, si los unos a los otros, aparte de unidad, quiere decir interconexión. ¿Qué es una interconexión? Cuando nosotros tenemos estos aparatos, ¿sí?, nosotros tenemos que, cargarle cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que nosotros decimos, para que tengamos datos. Nosotros decimos para que tengamos internet. Pero ¿cómo nosotros tenemos internet? Pues mediante un lugar donde se concentran todas las ondas, ¿sí?, que viajan para poder, ¿sí?, comunicarnos cada uno de nosotros. Y en ese lugar, ¿sí?, está, ¿sí?, un grupo de personas que nos están interconectando. ¿Sabes una cosa? Nosotros igual, como dice aquí, los unos a los otros, necesitamos una interconexión. ¿Sabes cómo se da esa interconexión? De adentro, de tu corazón. ¿Y quién es el que te interconecta? Porque nosotros no podemos verlo. Porque dice la palabra que si nosotros lo viéramos, caeríamos muertos. Sí, pero desde allá, desde muy lejos, desde el tercer cielo, está Dios. E igualmente está Jesucristo, comunicándose con cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo.
Entonces la interconexión que nosotros tenemos y que nos ha dado en estos vasos, que son vasos de barro, vasos muy frágiles, pero que Dios puso un tesoro ahí dentro y ese tesoro es el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga sobre ustedes el poder de lo alto. Y el poder de lo alto se quiere manifestar en nosotros. El poder de lo alto se quiere manifestar en tu familia para sanar esa familia. El poder de lo alto se quiere manifestar en tu iglesia. ¿Para qué? Para que muchos vengan igual a los pies de Jesús y esa iglesia igual viva en armonía, viva en unidad y seamos nosotros felices. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros y por eso nos dice ahora que debemos entender esto los unos a los otros. Los unos a los otros igual significa reciprocidad. Quiere decir que yo voy a dar. Pero yo voy a dar sin esperar recibir. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros hablamos del orden de los unos a los otros, porque lleva un orden, esta palabra lleva un orden, los unos a los otros, cuando se expresa, ¿sí? Y el orden es el siguiente. Debemos entender que primero está Dios. Porque nos dice la palabra que Dios es amor. ¿Sí? Y Él es el primero que nos da a nosotros, porque ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es dar. ¿Sí? Es dar, pero también recibir. Aunque Dios no exige, Dios únicamente da. ¿Sí? Porque Él no esperó a que nosotros le pidiéramos. Él lo dio antes que nosotros pensásemos en pedir. Y Él no está como nosotros gota a gota. Él lo da todo. Él dio, ¿sí?, a su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros leemos ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios. Nos habla de un Dios grande, de un Dios maravilloso, que no pone límites. Porque algunos de nosotros, cuando le damos a Dios, ponemos límites, ponemos excusas. ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios da, ¿sí?, sin límites. Decimos nosotros, Él es generoso. Cuando hay veces se va a ofrendar, algunos decimos, hay que dar generosamente. ¿Qué quiere decir generosamente? ¿Sí? Que demos todo, ¿sí?, lo que nosotros sentimos. Que demos todo y lo demos con el corazón. Y de esa manera nos lo muestra Dios. Él lo da todo y lo da de corazón. Él no te reprocha, ¿sí? Él no te cuestiona, sino Él te ama. Entonces, Él lo dio todo. ¿En dónde? En su Hijo Jesucristo. Y le digo así, gracias Dios por haberme dado a Jesucristo. ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes, Dios? Lo que hay en mí, lo que siento en mi ser, es únicamente gratitud, es únicamente agradecimiento. ¿Y sabes cómo espera a Dios esa gratitud y agradecimiento?
con obediencia. Pero hay veces nosotros únicamente somos de palabra. ¿Sí? Somos oidores, como dice la palabra, pero no hacedores. Dios nos da y nosotros decimos, dame, dame, dame. Pero yo pregunto, ahora tú, ¿qué le das a Dios? Si Dios te ha llamado al servicio, ¿qué le dijiste a Dios? Si Dios te ha llamado al trabajo, ¿qué le dijiste a Dios? Si Dios te ha llamado a darle, ¿qué le diste a Dios? Si te llamó al servicio, a lo mejor dijiste, no tengo tiempo. Tal vez en otra ocasión será. ¿Cuál es ese servicio? Y dice que cada uno de nosotros, igual como quieran, ¿sí? Que cada uno de nosotros desee, ¿sí? O se sienta bien que cuando lleguen a algún lugar le hagan o le reciban. Dice, así también nosotros. Pero hay veces no somos así. ¿Sí? Restringimos las cosas. Así, yo te digo, en esta mañana, si en alguna ocasión Dios te llamó para que tú le dieras, y tú le negaste, en este momento es el momento en que tú le pidas perdón. Y en que tú le digas, aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Para servirte y para servir a los demás. Nos dice igualmente aquí que esta reciprocidad que cada uno de nosotros, ¿sí?, debemos tener no se hace con grandes cosas, porque hay veces, ¿sí?, esperamos hacer grandes cosas, sino la unidad, el amor se hace con pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas van formando un edificio. Y esas pequeñas cosas van formando una familia. Y esas pequeñas cosas van formando una iglesia. Y esas pequeñas cosas nos van haciendo entender que debemos amar y que así como nosotros amamos, también nos van a amar a nosotros. Sucedió en el mundo algo. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento los Estados Unidos quisieron ayudar a un país que estaba pasando hambre? Etiopía estaba pasando hambre, que inclusive se juntaron artistas para hacer una canción, ¿sí? Y con esta canción ellos juntaron una cantidad ¿para qué? Para satisfacer esa hambre que Etiopía tenía. ¿Saben ustedes cuánto mandamos nosotros, los mexicanos, a Etiopía? ¿O se enteraron ustedes cuánto dinero mandamos nosotros, los mexicanos, a Etiopía? $5,000. ¿Qué pasa? Diríamos, es muy poco. $5,000. Podríamos haber dado más. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las imágenes de la tele a niños sufriendo, a niños padeciendo hambre, a niños casi en esqueleto. Y nosotros decimos, pobres niños. Pero ¿qué hacemos por esos pobres niños? Nuestro país decidió dar $5,000. Después nosotros sufrimos un terremoto en 1985 en la Ciudad de México. Un tremendo terremoto. Y recibimos la ayuda de muchas naciones.
Y una de las naciones que quien ayudó, ¿saben quién fue? Etiopía. Etiopía nos ayudó en el terremoto. ¿Y saben cuánto nos dio? $20,000. A lo mejor decimos, igual no es mucho. Pero ¿qué pasó comparado a lo que nosotros les dimos? Alguien que necesitaba, yo diría yo así, más que nosotros. Y nosotros que teníamos, no les dimos. Pero ellos que no tenían, nos dieron, yo imagino, hasta lo que no tenían. ¿Qué nos demostraron? El amor hacia nuestro pueblo, el amor hacia México. Pero vamos a dejar Etiopía. Y ahora vamos a fundamentarnos en nosotros, la iglesia. ¿Estamos haciendo cada uno de nosotros nuestro trabajo? ¿O estamos igualmente limitando? Porque nos está diciendo aquí los unos a los otros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que debe haber, ¿sí?, una ayuda mutua entre nosotros. Y como decíamos, lleva un orden. Primero Dios, después recibimos nosotros. Y después de nosotros, ¿qué? Ahora nos toca a nosotros dar. ¿Qué cosa es lo que vamos a dar? ¿Sí? Lo que vamos a dar a otros es amor. Lo que vamos a dar a otros, ¿sí?, es la bendita palabra del Señor. Y vamos a hacer como Dios quiere que sea, ¿sí?, para los demás. Vamos a hacer bendición para los demás. Creo que con eso es suficiente. Lo mismo nos pasa cuando nosotros debemos bendecir la iglesia. La iglesia tiene muchas necesidades, hay hermanos que tienen muchas necesidades que ustedes no se imaginan. Nosotros como pastores nos hemos dado cuenta de mucho sufrimiento en algunos de ustedes. Quisiéramos, hay veces, ayudar a todos, pero no podemos. Pero si todos nosotros funcionásemos como uno solo y nos ayudásemos los unos a los otros, entonces esas necesidades, ¿sí?, fuesen sufragadas. Aquel que necesita, ¿sí?, un plato de comida va a tener su plato de comida. Aquel que necesita que lo abrace va a tener su abrazo. Aquel que necesita que lo consuele, igualmente va a tener el consuelo. Pero muchas veces nosotros no prestamos esta atención a nuestros semejantes. Cuando nos habla los unos a los otros de la reciprocidad, ¿sí?, el ejemplo más común que nosotros tenemos de esa reciprocidad es un ejemplo que hemos visto. Cuando está un estanque o una parte llena de agua y nosotros aventamos una piedra a ese estanque, ¿qué es lo que produce la piedra? Produce unas ondas. Y estas ondas van a abarcar todo eso que está ahí frente a nosotros por una sola piedra que nosotros tiramos. ¿Por qué? Porque la piedra en sus ondas alcanza hasta lo que nosotros no vemos. Nosotros únicamente vemos sobre la superficie que va una onda. Así es cuando nosotros damos. Tal vez no sabemos a dónde va eso. O a lo mejor no nos diga el pastor a dónde va eso, aunque
por lo regular siempre decimos a dónde llevamos, ¿sí?, las bendiciones. Y vemos cómo va esa onda. Pero abajo va igual, ¿sí?, inundando todo aquello que no se ve. Lo que tú hagas con tu prójimo, lo que tú hagas con tu semejante, ¿sí?, aunque tú se lo haces a él y lo ves, no vas a ver todo aquello que va a influir. ¿Por qué? Porque esa bendición que tú diste no nada más va a ser bendición a aquel que se la diste, sino va a ser bendición para otros. Y no nos van a nosotros a criticar, porque hay veces de nosotros dicen que nosotros, ¿sí?, dicen así, somos muy agarrados. Y nos decimos nosotros ser cristianos. Sin embargo, no ayudamos. Nos van y nos piden, no ayudamos y no medimos así. Sacamos como aquí cuando damos la ofrenda. ¿Sí? Y así esperamos nosotros recibir mucho de parte de Dios. Nos dice la palabra del Señor que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Pero el que siembra escasamente, igualmente así cosechará escasamente. Entonces, cuando nosotros demos algo, si es monetario, da lo mejor, no lo que te sobra. Porque hay veces nosotros lo hacemos así con Dios, aunque Él no nos dice nada, porque Él es dueño y Señor de todo. Y aún así nos bendice. ¿Por qué? Porque así es en unos a otros. A Él solo le interesa darnos. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos el propósito para lo cual fuimos llamados. Y es predicar el Evangelio. Nosotros con ese propósito fuimos llamados. Te platico una cosa. Cuando el Señor se iba, les dio su bendición a los discípulos. Y en un principio los discípulos estaban tristes. ¿Por qué? Porque el Señor se iba. Pero cuando Él asciende, ¿sí?, se va a un lugar, ¿sí?, especial. Y Él no deja, ¿sí?, de bendecirnos. Porque nos dice la bendita palabra del Señor que Él allá en el cielo intercede por nosotros. Diríamos así, aquí nos bendijo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y nos bendijo, digamos así, a unos, a los que estaban ahí. Pero el propósito de Él era mayor. Tenía que subir allá a los cielos. ¿Para qué? Para que no tan solo bendijera a unos, sino bendijera a todos. Y esa es la encomienda que les da a los discípulos. Y ellos la entendieron. Formaron la iglesia primitiva donde compartían unos con otros, se veían unos a otros. ¿Sí? Pero no se veían unos a otros así como que... Caigo bien, creo. Sino se veían unos a otros como y amándose profundamente. ¿Qué es lo que hace este acto de amarse profundamente? Hace que la persona que está recibiendo ese amor, ¿sí?, sea recíproca conmigo, y le llamamos así, que quede en deuda, ¿sí?, con nosotros. Se los voy a platicar así. Cuando ustedes conocen a alguien y este alguien va a cumplir años y a lo mejor, ¿sí?, los invita a una fiesta, es como en que llevemos el regalo. Pero yo les pregunto, pero si no nos invita a la fiesta, ¿ustedes le llevan regalo?
¿qué hacemos? Decimos, no me... que le dé yo regalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos así. No se debe ser así. La palabra mutualidad, que más o menos me suena a cuando estábamos asegurados o estamos asegurados, ya sea por ISSSTE o ya sea por el IMSS. ¿Qué era lo que hacíamos? Teníamos que juntar una cantidad ¿para qué? Para recibir, ¿sí?, algo recíproco de esa institución. Y si no teníamos esa cantidad, ¿qué nos decían? No tiene derecho. Yo digo así, somos como el ISSSTE. Si no nos dan, no damos. ¿Y qué decimos? No tiene derecho. ¿Sí? Y no pensamos adelante. ¿Por qué? Porque aunque no te hayan invitado a la fiesta, ¿sí?, aunque ¿sí?, a lo mejor ni dirían así, como dicen los chavos, ni te pelen, ¿verdad? Pero tú le das a esa persona, y cuando tú le das a esa persona que no te invitó a la fiesta, ¿qué crees que piense esa persona que no te invitó a la fiesta? ¿Qué va a decir? A la otra lo invito y se disculpa contigo. Dice, perdóname, aunque de por sí nos tenía en cuenta, ¿verdad? Dice, perdóname, ¿por qué? Porque se me pasó, tenía yo muchas actividades y no me di cuenta, se me pasó. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, hay una especie de compromiso con una acción que yo hice. ¿Sí? Y vamos a suponer que ya pasó eso de la fiesta. Y ahora no voy a decir que yo voy a hacer fiesta, sino ahora yo voy a decir que yo tengo una necesidad. ¿Qué pasará con aquella persona que le presto atención? Porque estoy al pendiente de esa persona, ¿qué va a pasar? Si yo estoy, digamos así, en una enfermedad, o si yo tengo alguna situación compleja, ¿qué va a pasar con esa persona? Que como está en deuda, entre comillas, conmigo, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prestar atención. Si yo estoy enfermo, al ratito ya llegó a mi casa con una gelatina, ¿sí?, o con unos jugos. ¿Por qué? Porque yo le presté atención. De esa manera es la mutualidad. La mutualidad se hace con pequeñas cosas y va sumando. Pero nosotros no nos fijamos en esos detalles. Nosotros decimos, si cumplió años, pues que los cumpla. ¿Sí? Nosotros decimos, si necesita algo, pues tiene más si trabaja. ¿Verdad? Él trabaja, él es licenciado, él es arquitecto, y bueno, y no pensarías que después, si él es licenciado, o ingeniero, arquitecto, no pensarías que al rato te puede ayudar. Porque todos nosotros decimos una palabra y la sabemos. Necesitamos de todos. ¿Sí? Todos nosotros necesitamos de todos. Es lo que nos está enseñando aquí la palabra del Señor. Tú necesitas del brazo, tú necesitas de la mano, tú necesitas del pie. ¿Sí? Yo necesito de ti, pastor. Yo necesito de ti, pastor Jorge. Yo necesito de ti, pastor, ¿sí?, Isaí. Yo necesito de ti, pastor Felipe. Muchos de ustedes lo necesito. ¿Por qué? Porque ustedes son mi fuerza. Porque ustedes son mi fortaleza en Cristo Jesús. Por
Eso cuando nosotros estamos enfermos. La misma palabra del Señor nos dice, sí, que la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Y todos nosotros necesitamos de sus oraciones. ¿Sabes qué? Yo me llamo Juan Mendoza y necesito de ustedes. Así como ustedes se llaman de determinada manera y necesitan de mí. Y saben una cosa, ahí estoy para servirles. Porque a eso el Señor me ha llamado, a servir. Porque a eso el Señor me ha llamado, a amar. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos tener esto en el corazón. ¿Sí? Decía al iniciar, a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu Santo a nosotros? El amor de Dios. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en Romanos 5:5. Y dice así la bendita palabra del Señor. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza. Yo como que dije, como que no avergüenza. ¿Me da pena? No. Si yo busco dice, no desilusiona. ¿Sí? Pero hay veces nosotros no entendemos eso. Está alguien enfermo y ni por aquí nos enteramos, o si nos enteramos no lo visitamos. ¿Sí? A lo mejor primeramente queremos que vaya el pastor, pues sí va a ir, pero nosotros, hubo alguien que me dijo, y que después me llamaron a su sepelio, y después tuve que ir igualmente a su entierro. Pertenecía a una iglesia que no es de nuestro movimiento. Cuando me dijeron, hermano, queremos que vaya, sí, al velorio, sí, y dé unas palabras. Dentro de mí pensé, no es de la iglesia, no es de mi movimiento. Y yo, sí, así como que me cuestioné, pero Dios me dijo, ve. Cuando yo llegué allá al velorio, sí, fíjense, la familia me reclamó, aunque yo no era el pastor de ese miembro. Yo recibí el reclamo. Me dijo, ¿por qué ustedes nunca fueron? Porque fue hermana, nunca fueron a orar por mi mamá. Era el hijo. Era el hijo. Yo le dije, discúlpame, perdona, debíamos haber estado ahí, aunque yo no era el pastor. Pero le tuve que pedir disculpas. Y él lloró y dijo, ¿por qué ninguno de ustedes fue a ver a mi madre cuando estaba enferma? Y yo dije, ¿cómo somos nosotros como iglesia? Le dije así, te pido perdón por no haber estado en el momento que tu madre estuvo. Él no era cristiano, su mamá sí. Él no conocía a Jesucristo.
puso Dios allí en una situación difícil. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Porque no nos vemos unos a otros. ¿Saben qué me hizo sentir Dios? Me hizo sentir un estremecimiento y únicamente llorar y decirle, perdóname, aunque yo no era, pero era lo que me hacía sentir el Espíritu Santo. Y decirle, si yo te fallé, Jesucristo no te falla. Porque Jesucristo estuvo con tu madre hasta el final de sus días. Y gracias a Dios, el Señor me permitió ir a ver a su madre antes de morir. Hablé con ella y me platicó su situación. Sí. Y le dije, las últimas palabras de tu madre fueron estas. Y ella estaba preocupada por ti. ¿Para qué? Para que a donde ella va, cuando nos toque a nosotros, porque a todos nos va a tocar, tú también vayas. El Espíritu Santo lo tocó. Comenzó a llorar y me abrazó fuerte. Dijo, yo quiero ver nuevamente a mi madre. Le dije, el camino está marcado. ¿Y sabes qué? El camino está marcado ¿con qué? Con amor. Y si tú encuentras a Jesús, tú vas a encontrar, sí, la paz, la tranquilidad y el amor de Jesucristo. Y ahí se comprometió, sí, a seguir a Jesucristo. En ese momento aceptó a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué hubiera pasado si como algunos de nosotros decimos, a mí no me toca, yo no fui? ¿Sí? Esa alma se hubiera perdido. Cuando nosotros hablamos de reciprocidad, la reciprocidad se da de la siguiente manera. Tenemos que hacer algo por alguien, hazlo. Pero que sea algo significativo, aunque lo significativo no quiere decir que sea muy grande. Porque a lo mejor son unas solas palabras o un solo abrazo que te está pidiendo esa persona o el prestar atención. Entonces, la reciprocidad se da con esto. ¿Sí? Quiere decir que eso significativo igual no es algo que tú prepares, porque hay veces preparamos todo y lo que hacemos es como una obra de teatro y dice la persona, este no me engaña, este está simulando. Sino es algo que nazca de nosotros y que se lo damos de corazón. ¿Sí? Esto lo toma mucho en cuenta la persona. ¿Sí? Hay veces decimos, mira, te traigo este pequeño detalle. ¿Por qué? Porque a lo mejor el regalo no cuesta mucho. Sí, pero lo que estoy haciendo significa mucho para esa persona. ¿Sí? Y lo hacemos esto no pensado, no simulado, sino es de manera inesperada. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando somos así. ¿Sabes una cosa? Lo que Dios quiere es que tú seas así, que seas espontáneo y que esa espontaneidad no sea preparada. Nos dice así que seamos sinceros, que no haya una máscara. ¿Sí? Si nos damos un abrazo, que sea el abrazo más grande, diríamos así, del mundo.
como que vamos a abrazar a todos. Yo, cuando trabajé, porque ahora ya estoy jubilado, tiene 3 años que estoy jubilado, ¿sí? Y celebrábamos algo ahí en el trabajo. Había una persona que daba unos abrazos muy fuertes, ¿sí? Y a algunos a lo mejor no les parece que den abrazos muy fuertes. Y esta persona así de respeto me decía, sí, ingeniero, sí, yo lo respeto mucho. Y igualmente así lo amo. Y sentía eso dentro de mí. Cuando iba yo ahí a la oficina, porque estaba esta persona en la oficina del director, esta persona siempre se paraba y me decía, ingeniero, tome asiento. Me daba el asiento. Y si estaba ocupada la oficina, me pasaba a lo mejor en otra oficina y me decía, ingeniero, ¿quiere un café? ¿Quiere algo? Y siempre preocupada así por servir. Entonces yo decía, esta persona, ¿sí?, hace bien su trabajo, porque era su trabajo, ¿sí? Y cuando yo llego ahí, pues me hace sentir bien, me hace sentir como en mi casa, me hace sentir en confianza, ¿sí? Y a veces me gustaba pasar y saludar, ¿sí? Ya llegué, buenos días, saludar de mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona me hacía sentir bien. Pero hay veces llega un joven o una persona a nuestra iglesia. Y cuando llega, pues nosotros, quién sabe quién sea. Y hay veces hasta pensamos, no sé, ni me interesa. ¿Sí? O llega un joven a la sociedad de jóvenes. Pues quién sabe quién es. Y hay veces nosotros pedimos, vamos a saludar a tal hermana, Dios le bendiga. Y ya que terminó el culto, cada quien por ahí me lo dejan solito. Yo les pregunto, ¿estas personas tendrán ganas de regresar a nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque no somos, sí, amorosos. Lo mismo nos pasa en nuestra casa. Cuando tú llegas a tu casa, abrazas a tus hijos, le das un beso, abrazas a tu esposa, le prestas atención, le das un beso. Nada más dices, como comúnmente decimos, ya llegué, vieja, ¿verdad? Porque hay veces así decimos. Y ya por ahí nos vamos y ahí los dejamos. ¿Tú piensas que a tus hijos no les hace falta un abrazo? ¿Que a tu esposa no les hace falta unas palabras bonitas? ¿Que a tu esposa no le hace falta un abrazo y decir, ya llegué, hermosa y preciosa, ya estoy aquí para lo que tú me necesites? Para eso estoy, esposa. Para eso estoy, hijo. Para eso estoy, hija. Tenemos que cambiar. ¿Sí? Debemos entender que tenemos que cambiar. Hay veces nosotros, sí, quiero terminar con esto, sí, hay veces nosotros nos quitamos la felicidad de nosotros y le quitamos la felicidad a otros. ¿Por qué? Porque no hacemos caso de esos pequeños detalles. Porque no entendemos que ser cristiano no es creerme que soy perfecto, sino es creerme que soy lo máximo, no es creerme, sí, que yo soy el más fuerte,
sino es extender la mano y ayudar. Porque para eso nosotros fuimos llamados. Y no pensemos nada más en la iglesia. Pensemos también en nuestra familia. Si nosotros somos cristianos, seremos buenos padres, buenas madres, seremos buenos miembros. ¿Por qué? Porque los unos a los otros hace familias fuertes. ¿Sí? Cuando nos vemos los unos a los otros, ¿sí? Nos amamos los unos a los otros, somos fuertes. ¿En qué? En el amor. Y mucho más, si tenemos a Jesucristo, en el amor de Jesucristo somos más fuertes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Tener familias fuertes, tienes también iglesias fuertes. ¿Sí? Tener familias bendecidas, tienes iglesias bendecidas. Pero eso muchas veces nosotros no lo entendemos. ¿Sí? No entendemos porque no vemos la profundidad que Dios nos está mostrando. ¿Para qué puso el Espíritu Santo en ti? ¿Para qué puso el Espíritu Santo en los apóstoles? Para que amaran. Y al amar a Dios, amar a sus semejantes. Y al amar a sus semejantes, formar una iglesia. En nosotros está, quiero decir, del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo quieres? Y nada más lo quieres tener ahí y no lo pones en práctica, para lo cual sí, nosotros sí lo debemos poner en práctica. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo a nosotros? El Espíritu Santo lo que trae a nosotros es amor. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo derrame amor en nosotros. ¿Sí? Así que seamos vasos que se llenan, que derramen amor en la familia, que derramen amor en la iglesia, que derramen amor en todas partes. Y así dirán, qué hermosos son los hijos de Dios. Y así dirán, qué hermosa es mi madre, qué hermoso es mi padre. Y así dirá Dios, sí, así dirá Dios, qué hermosos son mis hijos. Y esos hijos es los que quiere Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser un hijo como Dios quiere? No los escucho, los escuché no muy convencidos. Yo les pregunto nuevamente, ¿quieren ser un hijo como Dios quiere que sean? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Quiero decirle, ponte de pie. Sí, ponte de pie. Quisiera que alguien me acompañara aquí con el teclado. Sí, ponte de pie. Tengo únicamente un momento. Sí. Y este compromiso lo vas a hacer hoy. Pero quiero decirte una cosa. Cuando la Biblia nos habla de personas que no conocen a Dios, nos habla de personas que viven los tres tiempos. Viven el pasado, viven el presente, pero el futuro también. Pero así como viven el presente y el futuro, lo viven como el pasado. Quiero decirte una cosa. Nosotros como hijos de Dios, únicamente vivimos dos tiempos. ¿Sabes cuáles son? El presente y el futuro.
Porque la Biblia dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere hacer Dios en ti. Todo lo viejo pasó. Es lo que dice en este momento. Todo aquello que eras ha pasado. ¿Me escuchas? Es lo que dice Dios. Todo aquello que eras ha pasado. Y ahora ya no estás más tú. Dice la palabra, y ahora ya no vivo yo. ¿Sí? Y ahora ya no estás más tú, sino ahora el que está es Jesucristo, Salvador. Y Él hace todas las cosas nuevas. Así que si no hemos entendido, entendamos. Si no hemos aprendido, aprendamos a amar. Entendamos qué es lo que quiere Dios. Quiere que nos amemos unos a otros. Quiere que entendamos si la palabra, sí, nos cambie. Nos está redarguyendo en este momento. Pero Dios no quiere que nada más sea redarguido, sino Dios quiere que seas transformado. Hay veces dicen así, porque alguien está enfermo. Y hay veces dicen así, recibe tu milagro. Yo quiero decirle que nuestro pasado nos hizo estar enfermos del corazón. Pero ahora Jesucristo nos ha sanado. Jesucristo nos ha cambiado. Y ahora ya no vivimos más nosotros, sino que el que vive es Él. Y vive para hacer las cosas en nosotros como sus hijos. Porque nosotros a eso hemos sido llamados. A dar amor, a predicar el amor, a predicar las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas han venido a nosotros y nos han cambiado. Así que ya no eres tú, sino es Jesucristo nuestro Salvador. Él es el que en este momento está actuando. Él es el que en este momento está cambiando vidas. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Gracias porque nos has hecho entender en esto los unos a los otros. Es un amor recíproco. Es un amor de humildad. Es un amor de agradecimiento. Es un amor que nos hace ser uno solo. Y te agradecemos, Señor, por ponernos tu Espíritu Santo dentro de nosotros y hacernos uno. Iglesia, nosotros somos uno. Iglesia, nosotros somos uno en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Iglesia, digamos amén a quien al que le debemos todo, y a su nombre, y a su nombre, y a sus hijos. Amén, gloria a Dios, precioso Padre, precioso Dios, amado por todos nosotros.